Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La verdad es que los problemas digestivos están a la orden del día, también entre la población infantil. Por lo tanto, vamos a ver buenos hábitos que deberíamos enseñar a nuestros hijos para evitar esos problemas digestivos. Cuando hablamos de problemas digestivos en la infancia, seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando, ¿no? Pues las gastroenteritis. Bueno, las gastroenteritis serían un problema digestivo agudo, puntual, que muchas veces puede tener origen vírico. Pues ya sabemos, de repente una clase en el colegio se ponen todos malos y no es una toxinfección alimentaria. Por lo tanto, ¿qué es? Pues un virus que circula por el colegio, que muchas veces nos llega también a casa. En esos casos el tratamiento es muy simple, es aquel que nos permita evitar esos síntomas y mejorar, por supuesto, el aporte de nutrientes a los niños. Pero suele ser un periodo cortito, 2-3 días aproximadamente, por lo tanto no afecta, podríamos decir, enormemente al estado nutricional de los niños, a no ser que los vómitos, las diarreas sean muy largas y entonces, bueno, pues evidentemente nos tenemos que preocupar básicamente de la hidratación, del aporte de electrolitos y dar tiempo al sistema digestivo para que se recupere sin forzar excesivamente la ingesta de alimentos. Pero vamos a ponernos en otro caso. Esos niños que muchas veces cuando comen se quejan de molestias, de dolores de tripa, que tienen muchos gases, por ejemplo, o incluso náuseas. Es decir, niños a los que parece que la comida no les sienta muy bien y que tienen algún tipo de problema digestivo difuso, de esos que no sabemos muy bien cuál es la causa. Este vídeo estaría dedicado evidentemente para ese tipo de niños, que para gastroenteritis y todo eso ya hemos hablado también en otras ocasiones. Dentro de los buenos hábitos que debe llevar un niño que tiene problemas digestivos con más o menos frecuencia, el primero de todos, y es importantísimo, es evitar al máximo el consumo de alimentos procesados. Especialmente lo que tenemos que evitar es los aditivos. Los aditivos en los niños pueden despertar el sistema inmunitario, es decir, que su cuerpo los reconozca como algo extraño y que de alguna manera, bueno, pues ese malestar pueda estar ocasionado por esos aditivos, colorantes, espesantes, saborizantes, por ejemplo, que son de uso muy habitual, especialmente en alimentos destinados a la población infantil, para hacerlos más atractivos, por ejemplo. Y es muy habitual que los niños, a mayor consumo de este tipo de alimentos, más problemas digestivos puedan llegar a tener. Y a veces confundimos un poco también, o nos confundimos los padres a la hora de valorar ese aporte de alimentos ultraprocesados, ¿no? Evidentemente, pues los snacks, la repostería industrial estaría descartada en la mayoría de los casos, pero hay otros alimentos aparentemente más saludables que se suelen mantener en la dieta sin darnos cuenta, como por ejemplo los yogures de sabores, que en este caso también estarían desaconsejados porque generalmente pues llevan añadidos saborizantes y colorantes. Que ojo, que esto no es un vídeo en contra de los aditivos, que están, bueno, pues pueden utilizarse con su función tecnológica para conservar los alimentos, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de los niños puede, vamos a decir, dificultar la digestión o el proceso digestivo en general de algunos alimentos. Cuando los niños tienen problemas digestivos y a veces les cuesta,
comer lo que se les sirve en el plato, es mejor que en lugar de la planificación tradicional de primero, segundo y postre, bueno, pues que optemos por un plato combinado o por raciones más pequeñas de los alimentos para evitar que las comidas sean excesivamente copiosas y que llegue un momento en el que el niño diga no puedo comer más, que me empieza a doler la tripa, y se ha quedado solo con la mitad del primer plato. Eso nutricionalmente nos hace muchas veces reducir el aporte de nutrientes. Imaginaros que el primero son unas verduras y el segundo una pechuga de pollo. En ese caso se nos quedaría sin comer la pechuga de pollo con su aporte correspondiente de nutrientes, como por ejemplo las proteínas, que no están presentes en las verduras. Sin embargo, si yo hago un plato combinado con lo mismo, la pechuga de pollo, unas verduritas y por ejemplo una patata cocida dentro del mismo plato, es muy probable que lo que se vaya comiendo esté más repartido, que se coma un poco de todo, y que si no se termina el plato no va a sobrar una única cosa, sino que generalmente, bueno, pues puede sobrar, como os digo, partes de cada una de ellas. Y además, en ese plato único podemos valorar también las preferencias del niño. ¿Por qué? Porque los niños tienen la capacidad de, lo mismo que de controlar perfectamente su saciedad, si les dejamos, también tienen la capacidad de rechazar, no siempre, que hay niños muy caprichosos comiendo, pero de rechazar aquello que les hace daño. Es como si su cuerpo les dictase lo que tienen que comer y lo que no. Imaginaros, nos ponemos en otro caso, que al niño le duele la tripa cuando come pimientos, pero nosotros no lo hemos detectado, no nos hemos dado cuenta, pues porque ese pimiento igual muchas veces forma parte de un sofrito, está triturado y no, bueno, pues no es visible, ¿no? Sin embargo, el día que le ponemos unos trocitos de pimiento, por ejemplo, con la pechuga de pollo, los deja siempre y no se los come. Y nosotros intentamos que se los coma. Bueno, pues igual estamos cometiendo un error, porque es el propio niño el que nos está dando esas señales de que eso no le viene bien para sus problemas digestivos, o le desencadena más dolor, más molestias, y es algo que a veces no saben expresar con palabras, pero que sí que tenemos que aprender nosotros a valorar ese tipo de señales. Además, tenemos que tratar de que los platos principales sean de fácil digestión, es decir, que no causen excesivas molestias. Por ejemplo, las carnes y los pescados son alimentos de más fácil digestión que, por ejemplo, las verduras o las legumbres. Sin embargo, también, por ejemplo, alimentos ricos en hidratos de carbono como la patata, la pasta o el arroz también son de muy fácil digestión y serían un complemento perfecto para esas proteínas. Dentro de los vegetales hay algunos que se digieren más fácilmente que otros. Por ejemplo, la calabaza, la zanahoria, las verduras preparadas en forma de crema o puré también favorecen el aporte de nutrientes y una digestión muchísimo más sencilla. Los derivados lácteos o postres lácteos como el yogur fermentado, y además por su aporte en probióticos, puede resultar muy beneficioso, muy conveniente para los niños que tienen problemas digestivos. En cambio, algunas frutas pueden ser de más difícil digestión y causar más molestias. Suele sentar muy bien, por ejemplo, entre las frutas, el plátano. El plátano no excesivamente maduro a nivel digestivo, bueno, pues sería una de las frutas que nos ayudarían a mejorar también esos problemas por su fácil digestión y por su función también como alimento prebiótico, alimento que favorece la salud de la microbiota intestinal. Dentro del grupo de los cereales, el arroz, ya hemos dicho que sería un alimento de muy fácil digestión, y por otro lado tendríamos también la avena. Por ejemplo, los copos de avena remojados o cocidos podrían ser también de gran ayuda a la hora de mejorar el aporte nutricional
mejorar el aporte energético en la dieta de los niños, en el caso sobre todo de que coman poquitas cantidades también para evitar esas molestias. Por lo tanto, aquí ya tenemos, bueno, pues ciertos alimentos que nos va a resultar más conveniente o más fácil de digerir, evitando siempre, como os digo, comidas excesivamente copiosas para evitar que haya selección de alimentos y vamos a tratar de que se coma lo más variado posible. Y por último os voy a dar una recomendación que esta sería válida, yo creo que para todo el mundo que tiene problemas digestivos. Cuando los problemas se producen especialmente a nivel del estómago, que es algo bastante frecuente en el caso de los niños, por ejemplo, ingerir demasiada cantidad de agua durante las comidas nos puede llevar a que el niño coma menos de lo que realmente necesita, es decir, podría favorecer cierto grado de desnutrición porque se llena con ese agua y además una dilución de los jugos gástricos y por lo tanto empeoraría también la digestión a nivel del estómago. Lo ideal sería tomar cierta cantidad de agua antes de las comidas y después esperar a después de la comida también para ingerir ese agua y de manera que, bueno, pues que tratemos de evitar posibles interferencias, ¿no?, del agua con el proceso de digestión en el estómago. Pero claro, evidentemente tenemos que vigilar que los niños también están bien hidratados, es decir, si evitamos el agua durante la comida, a lo largo del día tendremos que ofrecer más cantidad también de agua a los niños para complementar ese total que necesitan a lo largo del día. Así que espero, por supuesto, que no tengáis niños con problemas digestivos, pero si los tenéis, bueno, pues hacer caso un poco también a lo que ellos nos dicen, porque muchas veces el cuerpo es muy sabio y el cuerpo de los niños nos da muchas señales y muchos indicios de qué es lo que les sienta mejor y lo que les sienta peor. Y que muchas veces los rechazos al consumo de algunos alimentos pueden ir asociados, en niños que son buenos comedores sobre todo, pueden ir asociados a ese daño, ¿no?, que les produce su digestión. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.